Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 2 al 6. Así que vamos a orar un momentito y entonces entramos de lleno a nuestro estudio. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por ese amor infinito, Señor, incondicional que tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Es sinceramente algo que nosotros no podemos expresar con palabras, Señor, el hecho de que sabemos que te pertenecemos, sabemos que tú nos diste vida cuando estábamos muertos, sabemos que dentro de nosotros tu Espíritu Santo vive, porque constantemente nos da indicación de que está en nosotros, Señor. Sabemos, Señor, que tú nos sellaste, sabemos que tú continuarás haciendo tu obra en nosotros, la que comenzaste en el día en que nos llamaste a la salvación, y sabemos que en esta noche, Padre, pues tú tienes, como siempre, Señor, nada especial en esta noche, como siempre, tienes palabra para nosotros, Señor. Queremos implorarte que pues nos ayudes. Reconocemos lo inadecuado que somos, los cabeciduros que somos, los testarudos, los indiferentes que somos, Señor, y lo propensos que somos a dejar que nuestra mente empiece a divagar en distintas cosas, Señor, y te imploramos que de una forma sobrenatural nos lleves, Señor, al lugar donde tú quieres que estemos para que podamos escuchar con claridad, Señor, la palabra que para nosotros tienes en esta noche. Te imploramos por el pastor Marcel, por el pastor Willy, por nuestro amado pastor Tim, Señor, que los ayudes, que seas con las hermanas que te están sirviendo al servirle a los chiquitos tuyos, Señor, y que pues al salir de aquí pues estemos más convencidos, Señor, de quién tú eres, Señor, y que estemos más seguros, más determinados a tomarte en serio y a servirte y a seguirte como tú te mereces. Gracias por los hermanos que laboran aquí, Señor, en la traducción simultánea y con los que trabajan con el media, Señor. Te agradecemos por haberlos puesto en nuestro camino y por la forma tan bonita, Señor, tan agradable, en que siempre están dispuestos a servirte, Señor. Bendito eres, Señor. El crédito es tuyo, la gloria es tuya, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Quiero comenzar leyendo algo que vino a mis manos hace ya varias semanas y lo he estado hojeando consistentemente, no todos los días, pero consistentemente. Es un escrito de esos de hace muchos años de puritanos, y en ellos hay unas meditaciones y en ellos hay unas oraciones de distintos autores. Es interesante porque no nos da el nombre de quién escribió esto, quién escribió aquello otro. Lo que sí sabemos es que no fue una sola persona, es una recopilación de muchos escritos. Una de esas oraciones va dirigida al Espíritu Santo, y si usted mira en sus notas, la sección de hoy de Matetes está titulada El Espíritu Santo, la promesa enviada del Padre. Y en esencia lo que vamos a estar haciendo es considerando lo que teológicamente se conoce como la doctrina del Espíritu Santo. No vamos a hacerlo de una forma profundísima, pero tampoco lo vamos a hacer muy superficialmente. Y pues vamos a estar considerando lo que Dios dice en su palabra acerca de la persona del Espíritu Santo. Pero escuché qué bonita es esta oración que escribió un puritano de hace muchos años, y pues considere lo que dice. Dice: Espíritu Santo de Dios, toma de las cosas de Cristo y muéstraselas a mi alma, que por medio de ti, Espíritu Santo, aprenda a diario más de su amor, del amor de Cristo, aprenda más de su gracia, aprenda más de su compasión, aprenda más de su fidelidad, aprenda más de su belleza.
Espíritu Santo de Dios, guíame hasta la cruz y muéstrame sus heridas, la naturaleza aborrecible del mal, el poder de Satanás. Que allí, en la cruz, vea mis pecados como los clavos que lo traspasaron. Esa es la razón primordial por la cual quiero compartir esto, porque ustedes saben que en infinidad de ocasiones le he dicho que una de las cosas que en mi caminar con el Señor es más recuerdo más, ¿verdad? En ese comienzo fue la primera vez que escuché, Romanos capítulo 5, versículo 8, en que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Como por primera vez en mi vida pude establecer una correlación entre Edwin Torres Romero y lo que pasó en la cruz del Calvario. Esta mañana cuando leía eso, esa parte en particular me volvió a recordar lo que había compartido con ustedes y eso me motivó a compartir eso con ustedes en esta noche. Dice, que allí en la cruz del Calvario vea mis pecados como los clavos que los traspasaron. Mis pecados como los clavos que los traspasaron. Alguien dice amén. Aleluya. Mis pecados son los clavos que traspasaron a Cristo. Que vea mis pecados como las cuerdas que lo ataron. Que vea mis pecados como las espinas que lo desgarraron, que vea mis pecados como la lanza que lo atravesó. Todo eso, el que escribe esto le está pidiendo al Espíritu Santo que haga en él, que es el único que puede hacer eso en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dice, Espíritu Santo, ayúdame a encontrar en su muerte, la muerte de Cristo, la realidad y la inmensidad de su amor. Abre para mí la maravillosa cantidad de verdad que encierra su consumado es. Que yo pueda entender, Espíritu Santo, con tu ayuda, toda la verdad que está encerrada en la frase de Cristo última del estatio, it is finished, consumado es. ¿Qué es lo que está incluido en el consumado es? Espíritu Santo, ayúdame a entender la verdad encerrada en esa frase. Y continúa esta persona que escribió esto. Espíritu Santo, aumenta mi fe en el claro conocimiento de la expiación recibida. En el claro conocimiento, en otras palabras, aumenta mi fe y que mi conocimiento sea cada vez más claro en cuanto a la expiación, lo que pasó en la cruz del Calvario, ¿se acuerda? 100% hombre, 100% Dios. La única forma, Dios establece un sacrificio y ese sacrificio tenía que ser la persona de Cristo. No podía ser ninguna otra cosa, ninguna otra persona. Incrementa mi fe en el claro conocimiento de la satisfacción cumplida, la satisfacción que el Padre experimenta en el sacrificio divino del Hijo. ¿Alguien dice amén? All right? Ok. Incrementa mi fe en el claro conocimiento de la culpa desaparecida. ¿Cuántos de ustedes quieren que haga una copia de esto? Eso es awesome, man. El conocimiento, Señor, que de la culpa desaparecida, porque como hemos dicho tantas veces, si no hubiese un cielo que lo hay, yo aún sería cristiano simplemente por el hecho de que no tengo que cargar con el dichoso peso de la culpa. Con eso sería quizás suficiente, pero sabemos que es mucho más que eso. Incrementa mi fe en el claro conocimiento de mi deuda satisfecha. Incrementa mi fe en el claro conocimiento de mis pecados perdonados, de mi persona redimida, de mi alma salvada. Incrementa mi fe en el claro conocimiento del infierno eliminado, del cielo abierto, de la eternidad hecha mía. Oh Espíritu Santo de Dios, graba profundamente en mí estas lecciones salvadoras. Escríbelas en mi corazón para que en mi camino aborrezca el pecado, para que en mi camino lo evite,
para que en mi camino ame a Cristo y que no permita que ninguna astucia del diablo me seduzca o me engañe. Gloria a Dios. That's beautiful, right? Así que después le haremos una copia oficial para que la tenga usted en su casa y de vez en cuando la lea. ¿Ok? Now, la lección pasada, que nos duró creo 2 o 3 semanas, la concluimos proclamando, entre otras cosas, que en la cruz vemos primeramente que Dios lo que hace es que sustituye al hombre por sí mismo, porque el que muere en la cruz es Dios. Amén. All right. Ok. Que Dios se sacrifica a sí mismo por el hombre en la cruz y que en la cruz Dios se coloca a sí mismo donde solamente el ser humano merece estar. Esas verdades fueron las últimas cosas que escribimos y si usted mira el bosquejo suyo se va a dar cuenta que en la última página, en la parte de abajo, eso es lo que dice. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, perdóname hermana Nori porque ese pasaje no te lo di, dice lo siguiente: a el que no conoció pecado es Cristo, por nosotros lo hizo pecado Cristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso básicamente resume lo que acabo de decir. Así que en la cruz vemos satisfacción divina a través de sacrificio divino. Que, algo que el escritor de este escrito que acabo de leer está haciendo referencia, ¿verdad? En la cruz vemos que Dios soportó su juicio contra el pecado. Dios soporta su propio juicio contra el pecado. En la mente limitada de nosotros es bien difícil poder procesar completamente verdades como esta, pero es lo que enseña la palabra de Dios. En la cruz vemos entonces que Dios hace posible la salvación para los pecadores. Así que, gloria a Dios, porque cuando usted y yo merecíamos la ira de Dios, ¿qué recibimos? La misericordia de Dios. Obviamente, ese no es el final de la historia de nuestra redención, porque sabemos que el Cristo que muere en la cruz es sepultado y luego es levantado victorioso de la tumba, en lo que usted y yo conocemos como la resurrección. Y también sabemos que la Escritura enseña que Él asciende victorioso al cielo. Y el punto significativo para nosotros es que cuando la Escritura enseña que cuando Cristo asciende victorioso al cielo, otra cosa sucede. Y es que cuando eso sucede, que Él asciende victorioso al cielo, el Espíritu Santo de Dios es enviado, no antes. Él sube, el Espíritu Santo baja. Gloria al nombre del Señor. All right. Y es precisamente lo que yo quiero que veamos en esta porción bíblica que le dije que buscara, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos creo que es del 2 al 6, si no me equivoco. Vamos a ver si es verdad. Eso es así. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 2 al 6. Comienza diciendo de esta forma, Pablo dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Vamos a hacer una cosa, yo leo el primer versículo y usted lee el próximo. ¿Le parece bien? Amén. Chévere, all right. Vamos a empezar otra vez. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección.
Leamos todos el último versículo. Y cuando vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué decía ahí, por favor? Que vale la pena hablar un poquito sobre ese pasaje para poder entrar entonces a las notas que tenemos aquí delante de nosotros. Pablo comienza diciendo en el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Se está refiriendo a todos los creyentes de Tesalónica que tenían reputación de que vivían para honrar a Cristo. Pablo decía que en el caso de ellos, él no tenía que preocuparse mucho por estar predicando ni enviando a nadie para allá, porque con el testimonio de ellos era suficiente. Así que dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, mencionando los nombres de cada uno de ellos que él se acordaba, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, recordándose de ellos en oraciones y en expresiones de agradecimiento, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, acciones justas, decisiones santas que daban gloria a Dios, ¿okay? Acordándonos del trabajo de vuestro amor, la labor de ellos. Vale la pena señalar que el fruto del Espíritu produce en los que son guiados por el Espíritu precisamente eso, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor. Énfasis en el esfuerzo que se espera de parte de ellos, el trabajo de vuestro amor para lograr las cosas que Dios espera de nosotros. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. Subraye eso, constancia, de vuestra constancia. La constancia es uno de los frutos del Espíritu en el creyente. Si uno ha sido sellado con el Espíritu Santo, si uno ha sido regenerado, la palabra constancia va a ser algo que va a tener que ser utilizada cuando se describe nuestro carácter. Y de vuestra constancia, de vuestra perseverancia, de vuestra resistencia, de vuestra persistencia, de eso que no le permite a usted rendirse, tirar la toalla, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fe en las promesas de Dios, entre otras cosas. Versículo 4 dice, sabemos, vemos, percibimos, estamos conscientes, hermanos amados de Dios, ustedes que han sido recipientes del amor soberano de Dios, que Él os ha elegido, subraye eso, por favor, que Él los ha elegido. Él os ha traído hacia Dios mediante la obra del Espíritu Santo. Esa es una de las razones por las cuales estamos leyendo esto. Sabemos, percibimos, tenemos constancia, hemos visto evidencia, hermanos amados de Dios, ustedes que han recibido el amor soberano de Dios, tenemos constancia, estamos seguros, hay evidencia contundente de que ustedes han sido elegidos por Dios. Ustedes han sido atraídos hacia Dios mediante la obra del Espíritu Santo. Pues nuestro evangelio, el mensaje de la salvación mediante la persona de Cristo, su obra redentora en la cruz del Calvario, no llegó a vosotros en palabras solamente. En otras palabras, no fue un mensaje el cual fue articulado correctamente, con lógica y correctamente comunicado. No llegó solamente a ustedes por medio de palabras, sino también llegó a ustedes, que es lo que es importante para nuestro estudio, con el poder, mejor dicho, en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. En otras palabras, el Espíritu Santo dio energía espiritual tanto al que hablaba como al que escuchaba. Si quiere escribir eso por algún lugar,
vale la pena escribirlo. Importante. Espíritu Santo da consejería a quien sea individualmente por el poder de Dios que nos ayude a proclamar la verdad, que sea Él, y cuando no sabemos qué decir, que Él sea el que interceda por nosotros y ponga las palabras correctas en los labios de nosotros. Pero también oramos para que el Espíritu Santo haga la obra misma en la persona que está escuchando. Así que es correcto decir que el Espíritu Santo da energía espiritual, poder espiritual, tanto al que habla como al que escucha. Eso es importante. Y en plena certidumbre, en total convicción en el que hablaba y en el que escuchaba. Bien sabéis, versículo 5, cómo nos comportamos entre vosotros, por amor de vosotros. La forma en que se comportaron es la forma en que el Espíritu Santo de Dios conduce a los que son verdaderamente hijos de Dios a conducirte. ¿Cómo se conducen los que son verdaderos hijos de Dios? Con humildad, con pasión por las cosas del Evangelio, se conducen desinteresadamente. Y una forma que se les caracteriza es que son trabajadores. Como decíamos anoche en el tiempo devocional, es correcto orar para que Dios envíe obreros para su obra, ¿verdad? Para la mies, dice, ¿verdad? Los que son nuevamente sellados por el Espíritu Santo, pues se caracterizan por estas cosas que mencioné. Versículo 6 dice, vosotros vinisteis, el resultado de todo eso fue que vinieron a ser imitadores nuestros y del Señor, ¿vale? Vuestras vidas comenzaron a ser santificadas, es lo que quiere decir. Empezaron a dejar de ser como eran antes y ahora comenzaron a ser más como Pablo caminaba, y obviamente Pablo estaba imitando el ejemplo de Cristo. Y una de las formas en que eso se dejaba ver, el que se habían convertido en imitadores nuestros y del Señor, está en el hecho de que recibían la palabra. Eso es lo último que dice en el versículo 6, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, y lo hacían con el gozo que da ¿quién? All right? Okay. Recibían la palabra, aceptaban el Evangelio, convirtiéndose en medio de gran oposición, de gran persecución, en medio de tremenda presión en el trabajo, en la casa, en la sinagoga, donde fuera. Y lo hacían con el gozo que da el Espíritu Santo. El gozo, sabemos, es fruto del Espíritu. Pero en adición a eso, el gozo es evidencia de nuestra salvación. ¿Ok? Now, vamos entonces a considerar brevemente algunas porciones bíblicas que nos ayudan a tener un entendimiento más bíblico de la doctrina del Espíritu Santo, la promesa enviada del Padre. Vamos a considerar lo que la Escritura nos dice en Lucas, primeramente, capítulo 39, Lucas capítulo 24, 48 al 53, no sé de dónde yo saca 39, pero es 24, right? Y en Hechos, capítulo 4, capítulo 1, versículos 4 al 11. ¿Ok? Así que leemos entonces ahí en las notas suyas, por favor, Lucas capítulo 24, del 48 al 53. Comienza diciendo el versículo 48, vosotros sois testigos de estas cosas, es Cristo hablando, refiriéndose a una diserción, una conversación, si usted quiere, que Cristo ha tenido en los versículos previos con sus discípulos en cuanto a su divinidad, en cuanto a lo que acontece en la cruz del Calvario y en cuanto a la resurrección.
A eso se refiere cuando dice, vosotros sois testigos de estas cosas. Versículo 49, que son los que nos interesan a nosotros en esta noche. Ciertamente, verdaderamente, sin posibilidad de que pueda suceder otra cosa que no sea esto, yo es Cristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Right? Por favor, mantengamos esas realidades en mente, muy importante para que pues nuestro entendimiento pueda ser renovado y que esa renovación pueda provocar transformación en nosotros y esa transformación nos lleve a poder ver, experimentar, estar convencidos, no tener duda de ninguna clase, tener hambre, tener sed, deleitarnos en la voluntad de Dios, porque la misma es siempre buena, siempre es perfecta y siempre es agradable, ¿right? Siempre va a producir en nosotros lo mejor, nunca nos va a fallar. Así que ciertamente Cristo dice, yo, su deidad, vemos su deidad ahí, yo enviaré, pero yo creía que fue el Padre que envió. Pues Padre, Hijo, Espíritu Santo son tres aspectos de la misma persona, si usted quiere. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Subraye eso, la promesa de mi Padre sobre vosotros. Está hablando del Espíritu Santo de Dios. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que eso se realice, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Cuando la promesa del Padre caiga sobre ellos, ellos serían investidos de poder desde lo alto. Es la misma cosa. Versículo 50. Después los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Versículo 51. Aconteció que, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Eso es parte, eso describe lo que nosotros conocemos teológicamente como la ascensión. All right? Escribe ascensión por cualquier ladito por ahí. ¿Ok? Ellos, después de haberlo, ¿qué? Solamente se adora a Dios. All right? Ellos luego de haberlo adorado, se da cuenta, subraya porque es importante, right? Reafirma lo que creemos, lo que estamos aprendiendo, right? Lo que les va a dar fortaleza, el fundamento, el cimiento sobre el cual vamos a continuar construyendo nuestras vidas y nuestras decisiones. Ahora que estamos entrando en el ocaso de nuestra vida y que las cosas de vez en cuando se tornan oscuras, ¿verdad? Y comenzamos a caminar más a menudo por el valle de sombra de muerte, right? Amén. Saber, estar seguro de que el Redentor nuestro es Dios, es una de las cosas que permite que esa vara y ese cayado nos infundan aliento. Aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén. ¿Cómo? Con gran gozo. Gloria a Dios. Y estaban siempre en el templo porque le era requisito hacerlo y si no lo hacía, todo el mundo empezaba a hablar mal de ellos. Y si no lo hacían, perdían su salvación. No, right? Y siempre es ¿qué? Siempre. ¿Que vivían en el templo? No, pero cualquier oportunidad que tenían para estar en el templo, la aprovechaban para hacerlo. All right? Okay. Y siempre, porque no sabemos cuándo es la última vez que vamos a tener la oportunidad para estar en el templo. No me meta miedo de que me voy a morir mañana. No me estoy metiendo miedo que te vas a morir mañana. Pero la realidad es que cualquier cosa puede acontecer que nos puede imposibilitar hacer algo que en el día de hoy podemos hacer sin problema de ninguna clase. Alabado sea el nombre del Señor. Y estaban siempre en el templo y lo que estaban haciendo era alabando y bendiciendo a Dios, que lo que quiere decir es hablando bien de Dios.
cada vez que se reunían decían, God is good all the time, God is good all the time. No, eso no decían, ¿verdad? ¿Sabe? Pero bendiciendo a Dios, ¿cómo puedo yo bendecir a Dios? La única forma de bendecir a Dios en el hebreo y el griego es hablando bien de Dios, proclamando el carácter de Dios, la grandeza de Dios, lo digno que es Dios de nuestra confianza, de nuestra lealtad, de nuestro servicio, de todo ese sinnúmero de cosas. El otro pasaje es Hechos, capítulo 14, versículo 11, que también enfatiza la venida del Espíritu Santo y la ascensión de Cristo. Cristo sube y el Espíritu Santo baja. Right? Quisiera que por lo menos eso se fuera con usted en la noche de hoy. Capítulo 1, versículo 4 de Hechos. Y estando juntos los discípulos, Cristo les ordenó, nuevamente, no salgáis de Jerusalén, sino esperad otra vez la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Lo que implica es que esta no es la primera vez que él está hablando sobre eso, que había hablado ya varias veces sobre el asunto. ¿Ok? Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados, sumergidos con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Ahí podíamos quedarnos 4 o 5 horas, particularmente tomando eso como punto de referencia. Para aludir a las tendencias que ha habido a través de la historia de la iglesia de distintos maestros y pseudos maestros al tratar de estar determinando cuándo es el día, a qué hora viene, prepárense. ¿Cómo era que lo que se llamaba aquello que vendió no sé cuántos billones de dólares en libros, cassette, camiseta, medio, ropa interior, W2, ¿qué era qué? WK, whatever. ¿Se acuerda? Al final del siglo, al comienzo del siglo. ¿Cómo? Y2K, exactamente, ¿verdad? ¿Sabe? Aquí nos dice el pasaje, ¿verdad? Que Cristo les dice, no os toca a vosotros, a nadie, saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Sabes? Tenemos que estar nosotros tratando de discernir y tratar de determinar cuál es la octava o la séptima semana de Daniel y la gran tribulación y la menos tribulación y a eso no nos ha llamado Dios. Right? En cualquier iglesia que usted vaya y que el énfasis sea en cosas como esas, eso es indicación que no está en un lugar donde tienen sana doctrina. Esto no es la única porción donde se habla acerca de eso, right? De que esos tiempos, esa proclamación es potestad de Dios y de nadie más. Okay. Versículo 8. Pero en vez de estar preocupándose por los tiempos y cuándo va a ser, Cristo lo reprende, pero el pero es una reprensión, pero y una exhortación al mismo tiempo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el resultado será que me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora el versículo 9 nos empieza a hablar de la ascensión. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Ascendió, subió, ¿right? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, Galileos, porque están mirando al cielo, este mismo Jesús, de la misma forma, de la misma clase, en las mismas condiciones, right? Que ha sido tomado de vosotros, y lo que estoy tratando de comunicarles es el aspecto físico de Cristo, right? Este mismo Jesús, eso es importante,
en el caso de Cristo y es importante en el caso de todos nosotros. Right? Nosotros no nos vamos a quedar como unas emanaciones gaseosas en el cielo para el resto de la eternidad. No es lo que la Escritura enseña. ¿Okay? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. De la misma forma, vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Si escríbase esto ahí en las notas suyas, por favor. El Hijo asciende al Padre en los cielos, mientras que el Espíritu Santo desciende a los creyentes en la tierra. Acuérdense que estamos tratando de considerar la doctrina del Espíritu Santo. Hechos 2, del 1 al 4, es más específico en cuanto a cómo el Espíritu Santo desciende a los creyentes en la tierra. En el tiempo preordenado de Dios, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, tiempo preordenado por Dios para un evento particular, en un momento particular, que no ha de repetirse más en la forma en que acontece en ese momento en particular. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Eso es como eso es redundante. Unánimes juntos, ¿verdad? En un mismo sentir, con lo mismo en mente, orando por lo mismo, deseando lo mismo, sintiendo lo mismo, ¿verdad? Enfocados en lo mismo, caminando en la misma dirección. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Ninguno de nosotros debe estar orando para que una experiencia como esa se repita en la vida de nosotros, porque ese es un evento único, profetizado en el Antiguo Testamento como evidencia del nuevo pacto que Cristo habría de inaugurar. No vamos a meternos más en eso, pero simplemente para dejar claro que hay algunas cosas que suceden en el libro de Hechos que son exclusivas de ese momento histórico de la iglesia. Como diría un amigo mío político puertorriqueño, en esa coyuntura histórica, ¿verdad?, de la iglesia, pues eso sucede ahí nada más, ¿verdad? ¿Sabes? No es una cosa que ha de repetirse, ¿ok? Hay algunas denominaciones que insisten en que eso continúa siendo de esa forma. Y al hacerlo, pues, tienen que buscar alguna forma en la cual recrear lo que acontece ahí de forma sobrenatural y soberanamente de parte de Dios. Y ahí es donde surgen todas estas aberraciones que hemos visto a través de los años y vemos en YouTube y en otros lugares, ¿ok? Y entonces nos dice, el cual llenó, ese viento recio, llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablaran. Si usted lee un poquito más adelante, se va a dar cuenta que la narrativa que Lucas nos da describe claramente cómo los medos, cómo los persas, cómo los de distintas provincias escuchaban a la gente hablar en su propio idioma. ¿Ay? Por eso podemos hablar un poco más sobre particular, pero no es lo que procede en esta noche, ¿ok? Así que en la narrativa de Lucas 27, Lucas también es el autor humano de Hechos. Vemos que el Hijo asciende al Padre en el cielo, y en el capítulo 4, como vimos, vemos que el Hijo desciende, el Espíritu Santo desciende a los creyentes en la tierra. Ahora, hay unas cuantas cositas que necesitamos escribir. Escriba esto primeramente. ¿Qué hace el Espíritu Santo? No escriba esto, ¿verdad? Pero ¿qué función, qué rol, qué funciones particulares específicas para el desarrollo de la iglesia, para el fortalecimiento de la iglesia,
para la edificación de la iglesia realiza el Espíritu Santo. Lo primero es que el Espíritu Santo convence a los pecadores. El Espíritu Santo desciende tal como Jesús lo había prometido para hacer exactamente lo que Jesús ya había dicho. Y una de las cosas que Jesucristo había dicho de que cuando viniese el Espíritu Santo, ¿se acuerda? En Juan, ahí tiene el pasaje que tiene escrito en sus notas. Le pido excusas de mi parte, lo escribí incorrectamente, debía haber sido Juan 16 del 8 al 11 y yo escribí Juan 18, así que borre ahí y ponga Juan 16 del 8 al 11 y busquen su Biblia y entonces se dará cuenta de por qué ese es incorrecto y el capítulo 16 es el correcto, ¿ok? En Juan 16 del 8 al 11 ya Cristo hablando a sus discípulos, los cuales se encuentran altamente traumatizados, descorazonados ante la clara advertencia de Cristo de que el momento de la separación estaba próximo, y al ver sus rostros entristecidos, Cristo le da buenas noticias y entre otras cosas les dice que es mejor para ellos, les conviene a ustedes mejor que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, yo voy a enviar otro de la misma clase. Y yo hasta este momento he estado al lado de ustedes físicamente, pero cuando ese otro venga, que yo voy a mandar de mi misma clase, ¿verdad? Ese va a estar en ustedes. Versículos del 8 al 11 de Juan 16 dice, y cuando Él venga, ese es el Espíritu Santo, convencerá, que es lo que estamos tratando de destacar en este momento. El Espíritu Santo convence a los pecadores. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis cuando llegue ese momento, y de juicio, la ascensión es lo que está hablando, ¿verdad? Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que lo primero que vemos, que es importante para nosotros, es que el Espíritu Santo convence a los pecadores. Right? No somos nosotros los que lo hacemos, es el Espíritu Santo. Muchos de nosotros pues hemos pecado de querer hacer la función del Espíritu Santo en la vida de otras personas. Nosotros somos llamados a proclamar la verdad. Right? Hacerlo bíblicamente, con amor, con compasión. ¿Ok? Y en la vida hay tiempo para todo. ¿Cierto? Hay tiempo para sembrar y hay tiempo para... Right? Hay tiempo para abrazar y tiempo para abstenerse de abrazar. Right? Hay tiempo para compartir el evangelio y hay tiempo de no echarle perlas a los cerdos. ¿Cierto? ¿Cierto? All right. So, el Espíritu Santo es el que convence a los pecadores. Como hemos dicho tantas veces, pastor, usted que le habla a todo el mundo siempre que llegan todos los familiares, siempre que vienen todos los pecadores, siempre que vienen, dice, yo no le hablo siempre, yo siempre estoy listo para hablarle. Cuando el Espíritu Santo me indique que lo haga. Right? Muchas veces la forma en que el Espíritu Santo me indica que lo haga es porque esas personas son las que inician la conversación. Por las razones que sean. God is good? All the time. Right? Now, en Hechos, capítulo 7, versículo 51, está en la segunda página de sus notas, dice, hablando de los duros de corazón, dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón, de oídos. Pedro hablándole, o mejor dicho, creo que es Esteban. I'm not sure right now.
¿ok? Incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Right? Así que el Espíritu Santo convence a los pecadores. Y hay personas, pues, obviamente, que lo resisten. ¿Right? Pero yo, ¿es irresistible o no lo es? Yo lo que puedo decirte es que el Espíritu Santo es todopoderoso y puedo decirte con certeza de que hay personas que resisten al Espíritu Santo. Y yo tengo un montón al frente mío en este momento. Y cada uno de ustedes, por lo menos, tienen uno de frente, cabezón, narizón, que le está hablando en este momento. Eso es característica de cada uno de nosotros, aún después de haber sido sellados con ese Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? ¿Resistimos o no resistimos? Claro que sí. Claro que sí. Más de lo que quisiéramos aceptar. Segundo, que el Espíritu Santo aplica la salvación. ¿Right? Este texto que vamos a ver ahora en Tito, capítulo 3, 4 y 2, es uno que vamos a visitar en las próximas reuniones que tengamos por razones que pues son importantes para poder entender esto que estamos hablando. El Espíritu Santo aplica la salvación en Tito capítulo 4, versículos, Tito capítulo, 3, versículos del 5 al 7. Yo no sé qué es lo que yo estoy escrito aquí. Son los espejuelos, ¿se acuerdan? Se lo dije. Right? Tiene que haber sido porque yo estoy escribiendo números aquí que no son. Right? Okay. Capítulo 4, no hay capítulo 4, anyway. Tito capítulo 3, versículos del 5 al 7. Hablando de Cristo, ¿ok? Dice la Escritura que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Y qué dice después? ¿Por medio de la qué? Por medio de la... Para que nadie se gloríe, ¿verdad? Por medio de la fe, y esto no de quién, de nosotros, porque es que es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Right? Efesios capítulo 2. Nos salvó Cristo no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento, palabra importante, por eso le dije que vamos a visitarla próximamente. Lavamiento de la regeneración. Hemos dicho muchísimas veces, cientos de veces, que cuando hablamos de la salvación, particularmente en el contexto del Nuevo Testamento, nos encontramos inevitablemente con la realidad de que la salvación tiene tres aspectos: regeneración, santificación y glorificación. Right? Regeneración es ese comienzo, el lavamiento de la regeneración por la renovación en el Espíritu Santo, el cual, hablando del Espíritu Santo, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, con el propósito de que seamos justificados por su gracia, right? Y llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que es el Espíritu Santo que aplica la salvación que Cristo ganó para nosotros y que Dios ha predeterminado desde antes de la fundación del tiempo. Sabemos que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del tiempo y que somos llamados a la salvación en un momento en particular. Y lo que estamos señalando es que es el Espíritu Santo quien ejecuta ese llamado y que aplica ese llamado a la salvación. Número 3, la salvación es aplicada a través de la proclamación del Evangelio por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Ok? De paso, hay dos formas en las cuales el Espíritu Santo aplica el concepto de la salvación. Una de ellas es esta, ¿ok? A través de la proclamación del Evangelio por medio del poder del Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:12, hablando precisamente sobre eso, hablándole Pedro a los creyentes
dispersos en medio de gran persecución, hablando de la salvación que había venido a ellos, a estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar a los ángeles. Me queda un minuto. Déjeme terminar esto rapidito, por favor. La otra cosa es, número 4, el Evangelio requiere de una persona para que hable. All right? Lo vemos en Romanos capítulo 10, versículo del 13 al 17. Y ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será que invoque, pedir que venga y tome control. Aquí estoy, te ofrezco mi vida, sálvame, ten misericordia de mí, todas esas cosas. Versículo 14. Luego dice, ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas dádivas. Pero no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que el Evangelio requiere nuevamente que alguien hable, que una persona les diga que Jesucristo murió por ellos en la cruz del Calvario, que Cristo fue levantado victorioso de la muerte y lo hizo para reconciliar con Dios a todo aquel o a toda aquella que ponga su fe en Cristo para salvación. Y por último, número 5, perdónenme. All right. Los evangelios requieren poder divino que lo acompañe. ¿Okay? Sin lugar a dudas, usted nota todo esto, este particular, el requisito de poder divino acompañando el evangelio a través del libro de Hechos, en la medida que el evangelio es proclamado. En Hechos capítulo 4, versículo 8, leemos lo siguiente. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder divino del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. En Hechos 4, versículo 31, leemos lo siguiente: y cuando terminaron de orar, los discípulos, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valentía, la palabra de Dios. Y el pasaje que leímos al comienzo, sabemos, hermanos amados de Dios, que Él los ha elegido, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros por amor de vosotros. Y por último, gracias por su paciencia, el Espíritu Santo habilita, capacita la respuesta al evangelio. Lo que hablamos al comienzo es energía espiritual para el que habla, pero también para el que escucha. Gloria a Dios. Juan capítulo 3, versículos 5 y 8, que vamos a estar considerando también las próximas semanas. Respondiendo Jesús, te digo, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te diga, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene, de a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Si hemos de nacer de nuevo, si hemos de ser regenerados, es a través de la operación del Espíritu Santo, a través de su energía divina en cada uno de nosotros. En Apocalipsis 22, 17, la palabra dice, el Espíritu Santo y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, el que tiene sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Así que
para que esto pase, suceda la salvación, para que alguien pueda ser salvo, el Padre tiene que estar satisfecho. El Hijo tiene que ser sacrificado y el Espíritu Santo precisa ser enviado. No sé si estás viendo por dónde vamos, ¿ok? Para que cualquiera sea salvo, debe escuchar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Todo lo demás que estamos a punto de considerar nos dice que la doctrina de la salvación en su esencia es la obra del Espíritu de Dios ejecutando precisamente esa salvación. Es Dios el que salva. Nosotros simplemente somos recipientes del favor inmerecido de Dios, que es lo que conocemos como la gracia de Dios, que llega a nosotros por medio de la fe, y la fe no es de nosotros porque es un don de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Así que hay esperanza, no solamente para nosotros, sino para nuestros familiares y cualquier otra persona, ¿verdad?, que por la cual estemos nosotros orando. ¿Ok? Este viernes teníamos Family Night, no vamos a tener Family Night porque tenemos la responsabilidad de colaborar con una familia de la iglesia, los hombres, estoy hablando a los hombres, a todos los hombres que están aquí, que considere estar presente para que ayude. No vamos a tener esta actividad ni otras actividades que vamos a tener de jóvenes, y el sábado tampoco, para poder ayudar a nuestra familia. Si le interesa saber lo que es, pues una vez yo ore y apaguen la cámara esta, ¿verdad? Pues entonces se me acerca y yo le digo lo que es, ¿ok? Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por el tiempo que nos has dado, gracias por la salvación que tú has traído a nuestras almas, gracias por tu palabra, gracias porque ha sido porque a ti te ha placido, Señor, que estamos aquí en esta noche. Se nos hace difícil separar tu poder soberano y nuestra responsabilidad humana. Y sabemos que ambas cosas estuvieron envueltas en la decisión que tomamos hoy de llegar hasta aquí. Pero con humildad, la humildad que tú has provocado en nuestros corazones a través de la salvación y el sellarnos con tu Espíritu Santo, reconocemos, Señor, sin duda alguna, que si aquí estamos es porque tú nos has traído, Señor. Y te agradecemos ese favor inmerecido que tú has tenido para con nosotros en esta noche. Ayúdanos, Señor, Espíritu Santo de Dios, como orábamos al principio, abre los ojos de nuestro entendimiento, que podamos entender más y más a magnitud todas estas cosas encerradas en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, en la salvación que Él ha ganado para nosotros. Conduce nuestros automóviles de regreso a nuestros hogares, Señor. Sé con nuestra familia de la plaza Montoya, Señor. Llévalos a Salmo 121, que puedan estar totalmente seguros de que tú los guardarás de todo mal y que tú eres fiel y tú vas a guardar su entrada y su salida desde ahora y para siempre. Amén.